Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro, cariño, mi bisonte, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Vamos a ver. Voy a sacar lo que es una carta guía, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Empezamos, bisonte. He cambiado de ambiente porque como está haciendo tanto frío, cariño, aquí se está más calientito. Tenemos lo que es la carta de la sota de copas, cariño. Te noto un poco ilusionado, ilusionada, pero a la vez te noto como un poco nervioso, Tauro. A lo mejor de repente vas a recibir ese contacto, esa comunicación, la llegada de algo especial también, pero quizás me dice Richard, no me lo puedo creer y ahora que ya lo tengo no sé qué hacer, bisonte. Te noto como que estás como un niño nervioso, como una niña nerviosa, Tauro. Te noto así, ¿vale? Por otra parte también, mi querido bisonte, ¿te gustaría saber cuáles son las intenciones de una situación? Cuando yo te digo una situación, puede ser que me digas, Richard, ¿cuáles son las intenciones de mi familia? ¿Cuáles son las intenciones de mi pareja? ¿Cuáles son las intenciones de este amigo, de esta amiga? Porque a veces como que me dice Richard, demasiado bonito para ser verdad, demasiado cariñoso, demasiado atento, como que algo no te convence, Tauro. ¿Por qué buscas los 5 pies al gato, bisonte? ¿Por qué buscas? Vive el momento, vive el presente, Tauro. Vive el presente. Como me dijo ayer una persona en el super chat, Richard, tienes que hacer los siete quiebres del gato. ¿Es esto? Ay, mi linda gente de Honduras, debes saber qué es, ¿no? Los 7 quiebres del gato, cariño. Tienes que hacer los 7 quiebres del gato y no te comas tanto la cabeza, corazón. Porque siento como que hay un amor, hay un deseo, hay una atracción, pero a veces estás como en la nube. ¿Me querrá? ¿No me querrá? ¿Será el verdadero? ¿Esta persona, sus intenciones son buenas? Etcétera, etcétera. Si esta carta, Tauro, si esta carta lo relacionamos a lo que es en el trabajo, posiblemente puede ser que tú estás lo que es en un empleo y te preguntas, ¿me van a renovar el contrato? ¿Me harán fijo? ¿Me subirán lo que es el sueldo? Cariño, vive el presente, lo que tenga que pasar, que pase, porque cuando tú estás vibrando bien, todo lo bueno viene, pero si tú estás con dudas, con miedos, con inseguridades, las cosas se bloquean, mi bisonte, ¿vale? Noto, corazón, que muchos de vosotros van a ser correspondidos y correspondidas, pero la duda se asoma, mi querido Tauro. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver, Tauro. Te voy a dar lo que es iniciales, cariño. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver, mi bisonte. Vamos a ver, ¿qué me dicen? La letra W y la letra M. La letra P. Muy bien, bisonte. Te voy a dar lo que es signos, te he dado lo que es iniciales, perdón. Ahora signos, ¿vale? Signos, cariño. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido bisonte. Me sale un Escorpio. Me sale un Capricornio. Me sale otra vez Capricornio. Me sale Virgo, uno más. Cierras con un Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, Tauro, por qué de repente tú te sientes como en las nubes. ¿Por qué de repente no crees que esta historia puede ser real? O que esta persona es real. O que ese trabajo va a ser tuyo. Vamos a ver, cariño. O puede ser que me diga, Richard, estoy emocionado, emocionada por algo que está pasando en tu vida también. A ver, bisonte. Vamos a ver, Tauro, Tauro. Mira, saltó una carta, cariño. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Me están hablando de oportunidades, Tauro. O te entregan algo que tú has estado esperando hace mucho tiempo y quizás por eso tú estás un poco nervioso, nerviosa. Cuando te digo te entregan algo que tú has estado deseando ya tener en tus brazos, cariño. Desde algo económico, algo material, como también puede ser algo relacionado con el amor, con la familia,
con los sentimientos, pero te has quedado a cuadro o te vas a quedar a cuadro cuando llegue esa oportunidad. Porque si te das cuenta, cariño, mira este personaje. Esos ojos están saltones de la impresión. Alguien se pone en contacto, alguien te hace un regalo, el universo te hace un regalo, mi querido bisonte, pero tú me dices, Richard, no me lo puedo creer. No puede ser que esté pasando esto. Esto es un sueño, Richard. Peñíscame, por favor. Peñíscame, Richard. Cariño, si estuviera ahí, con la chancla te doy. Muy bien. Vamos a continuar, bisonte. A ver, ¿qué más me dicen? La carta también de la reina de espadas. Y siento, bisonte, que esa oportunidad que viene, lo que es en tu vida, viene con toda esa fuerza, viene con toda esa energía, viene con toda la bendición, bisonte. ¿Por qué? Porque esta carta es una carta de un personaje guerrero, de un personaje guerrera, cariño. ¿Quiere decir que el universo está lo que es en tu favor o simplemente vas a tener aprobación del mundo, bisonte? Cuando te digo lo que es aprobación del mundo, quiere decir que ese regalo que te llega, ese contacto que te llega, cariño, o esa llegada posiblemente de un nuevo ser, me dice en corazón que papá Dios te está premiando o te va a premiar. Vamos a continuar, bisonte. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Muy bien. Al costado de la carta de la reina de espadas, Tauro. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente vas a estar un poco nervioso, nerviosa, porque quizás hay una persona que llega en tu vida y te habla de sus sentimientos o te pide lo que es una oportunidad, pero quiere que le des la respuesta ya. Quiere la respuesta ya, Tauro. Y de repente tú me dices, Richard, es demasiado pronto para decirle sí o no. Pero esta persona quiere la respuesta ya. Por eso que tú vas a estar un poco nervioso, nerviosa. Llévalo a tu terreno, bisonte. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, no tiene que ver con el amor, pero sí me han llamado de una empresa, de un trabajo y quieren que firme ese contrato ya, pero no sé qué hacer porque por otra parte yo tengo otro trabajo, otra empresa, otro empleo o de repente te dicen que tienes que hacer un viaje y tú te quedas a cuadro. Quieren que le entregues la respuesta ya, mi bisonte, tanto lo que es en el amor como también lo que es en el proyecto en la economía. Quiere que asumas tu responsabilidad. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón. Dice, conozca su yo divino. Mírese al espejo, tómese un momento y observe sus ojos. Oiga la energía que se desprende de usted. Conocerá exactamente la identidad de su yo divino, explorando la sabiduría de su mirada. En pocas palabras te dice, corazón, que la respuesta lo tienes ya. Cariño, simplemente que estás un poco nervioso, nerviosa, inseguro, pero corazón, todo lo que tú a partir de este momento decidas va a ser correcto para tu vida, ¿vale? Porque te dice, conozca su yo divino, mi querido bisonte. Voy a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver qué más me quiere decir el tarot vidente de luz, ¿vale? Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Te llegan sorpresas, vas a estar impresionado, impresionada, pero no vas a saber cómo actuar. A ver, bisonte. Tenemos lo que es la carta del juicio. Me dicen, tienes que darte una oportunidad, empezar otra vez en tu vida desde cero, en cualquier aspecto, amor, trabajo, dinero, etcétera, etcétera. Una cartita más, bisonte. Vamos a ver. La carta también del 9 de oros, cariño. Te está esperando la abundancia, te está esperando la oportunidad para que tú seas feliz. No dudes, Tauro. Abraza esta oportunidad que te da Dios, el universo, o que te da esa persona en tu vida, ¿vale? Porque siento, cariño, que muchos de vosotros, a partir de este momento, va a haber como un cambio en su vida, pero ese cambio va a ser positivo. Ya sea de repente por la respuesta de un trabajo, de un proyecto, de un amor, o posiblemente, cariño, va a haber un cambio en tu vida, mi querido bisonte. Hay un cambio, ¿vale? Pero es para bien, Tauro. Vamos a continuar. A ver,
Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido bisonte. Que Dios del universo me ayude. Mi querido bisonte. El tarot de la New. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. Muchos de vosotros, Tauro, posiblemente aquello que va a llegar, ya lo estás soñando, ya lo estás sintiendo, Tauro. Lo estás atrayendo con tu mente, con las energías. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, siempre mi sueño es que me llamen de la empresa tal. Tú ya te ves prácticamente en tus sueños, cariño, porque te están enviando mensajes. Te ves en una oficina, te ves trabajando, te ves moviendo dinero, etcétera, etcétera. Richard, siempre sueño con esa persona que amé tanto que vuelve a mi vida. Tú lo estás atrayendo con la mente, cariño. No vaya a ser que te lleves una sorpresa, Tauro, ¿vale? Richard, quiero por favor que me visite mi hijo, mi hija. Vas a tener una sorpresa, porque lo estás atrayendo con la mente, mi querido bisonte. Voy a sacar más cartas, ¿vale, Tauro? Vamos a ver. La carta también del 5 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, esta situación también está relacionado con un personaje que puede estar en la distancia. Tú tómalo de una forma general, que no todo es amor de pareja. A lo mejor esa persona que está en la distancia es tu padre, es tu hijo, es tu amigo, es tu hermana, pero también puede ser tu pareja. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay una diferencia de hora. Inclusive de repente este personaje está lo que es en otro continente, en otro país. Tú estás durmiendo y esta persona te piensa, te recuerda, cariño. ¿Te ha pasado, Tauro, en la cual de repente tú me dices, Richard, ¿por qué desde hace unos días últimamente lo estoy recordando? Últimamente lo estoy pensando. Últimamente lo sueño, Richard. Y yo, sinceramente, ya había cerrado este capítulo de mi vida. ¿Por qué? Porque ellos, corazón, te están recordando. Ellos te están pensando, mi querido Tauro. Se están atrayendo, se están llamando con las energías. Porque aquí hay dos cartas que se miran. Aunque una persona esté durmiendo, aquí hay dos cartas que se miran, mi querido bisonte. Vamos a continuar. La carta del paje de copas. La carta también del 8 de pentáculos. Siento que muchos de ellos, Tauro, también se preguntan si tú ya has vuelto a rehacer tu vida. Muchos de ellos se preguntan si tú de repente tienes pareja, inclusive si tienes hijos. Estos personajes, cariño, se van a poner en contacto contigo a través de las redes sociales. Puede ser WhatsApp, puede ser Facebook, puede ser Instagram, etcétera, etcétera. Se van a poner en contacto, pero ellos quieren saber de tu vida. ¿Eres feliz? ¿No eres feliz? ¿Tienes pareja? ¿Tienes hijos? No vaya a ser que si tú tienes redes sociales, en este momento te estén espiando, mi querido bisonte. Una carta más. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del caballero de copas. Pero Richard, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué me están espiando? Porque ellos, cariño, quieren estar seguros o seguras si se pueden dar lo que es una oportunidad contigo, porque tenemos lo que es la carta de la reina de copas o la carta de rey de copas. ¿Por qué te digo que este personaje está averiguando de tu vida? Porque si te das cuenta, esta sirena levanta prácticamente esta ola, quiere ver lo que hay debajo de esta ola. Quiere ver, cariño, quiere ver qué está pasando con tu vida. Alguien pregunta constantemente por ti, alguien de repente te espía por las redes sociales, eres como tema de conversación para ellos o para ellas. ¿Por qué? Porque quiere darse una oportunidad contigo, mi querido bisonte. Vamos a continuar, Tauro. Entonces, Tauro, siento que te va a llegar lo que es una sorpresa y te vas a quedar así. Te vas a quedar así, Tauro. Vamos a continuar. A ver, vamos a ver qué nos dice en economía, ¿vale, Tauro? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Tenemos lo que es la carta de la rueda de la fortuna. Es importante que te centres en tu trabajo, en tu proyecto. Es importante, ¿vale?
porque la fortuna te sigue, pero a veces, cariño, es como que dudas, a veces es como que quieres tirar la toalla. Continúa para adelante, bisonte, cariño. Un mal momento lo tenemos todos. La carta de la muerte, siento que muchos de vosotros posiblemente van a estar invirtiendo su dinero en un proyecto, en un sueño, mi querido Tauro. Perdón. Entonces, es importante, Tauro, que si tú vas a invertir tu dinero en un proyecto, en un sueño, te fijes en todo, el contrato, las licencias, a quién de repente confías tu inversión, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque tenemos la carta de la rueda y la carta de la rueda, cariño, aunque también avanza para adelante, también puede avanzar para atrás. La carta del ermitaño, corazón, me están diciendo que muchos de vosotros quieren hacer un proyecto o un sueño que siempre has tenido lo que es en mente, pero tienes que ir siempre con cautela. Vamos a ver las características. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido bisonte, que Dios del universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué me dicen, Tauro, Tauro, Tauro. La carta de la templanza. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente van a estar lidiando con un Sagitario, pero también puede ser un Acuario. Delgado o delgada, tiene tatuajes, tiene una mirada muy profunda, muy dominante, cabello rojo, natural o pintado, cariño, se viste de una forma urbana, como yo, es por corazón, pero es un personaje que ha madurado, es un personaje que viene con buenas intenciones, mi querido Tauro. Posiblemente esta persona, sea hombre o mujer, está preguntando por ti. La carta de la reina de espadas, cariño. Hay un personaje con la cual tú te vas a encontrar, posiblemente tú con él o con ella, tuviste algún tipo de enfrentamiento o discusión, pero el encuentro es inminente, corazón. Siento que este personaje no te va a decir nada, pero vosotros se van a quedar mirando. ¿Para qué ha vuelto? ¿Por qué de repente coincidido? ¿Ahora qué pretende? ¿Por qué le estoy pensando? Vas a tener un encuentro con una persona con la cual no se hablaban hace mucho tiempo. Este personaje puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser un Cáncer, cariño. Piel blanca o piel trigueña, cabello largo, negro, puede tener canas, inclusive cabello castaño. Viene de un lugar, o posiblemente vosotros están en un lugar donde el clima es muy frío, mi querido bisonte. Es muy frío, ¿vale? Pero te vas a encontrar con él o con ella, mi querido Tauro. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Entonces, mantente tranquilo, tranquila. Lo que tenga que pasar va a pasar, cariño. Actitud ante toda, ¿vale? Actitud. Antes muerta que sencilla, cariño. Tienes que mostrar buena cara. Te recomiendo que te vayas al spa. Te recomiendo que te arregles un poco porque te vas a encontrar con una persona, cariño, que a lo mejor de repente hace palpitar tu corazón a 1000 por hora. Bendiciones, cariño. Sé feliz, Tauro.